¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Espero que estéis muy bien. En este vídeo, que hoy se espera vídeo largo, debido a que recientemente estamos en pleno proceso ya finalizando los días de la elección de las plazas MIR en España, hay muchas personas que todavía que no saben qué es lo que van a escoger y es posible que sea tu caso, si me estás viendo, futuro residente, este vídeo te interesa más que nunca. ¿Por qué? Sobre todo si te estás planteando mi especialidad, la medicina del trabajo, es necesario actualizar el anterior vídeo que habíamos hecho hace ya mucho ya, por lo menos 4 o 5 años, en el que hablábamos sobre la situación de aquel entonces. Pues bien, ese vídeo lleno de luces, lleno también de sombras, vamos a actualizarlo ahora mismo. Y es que quiero hacer un sumario de 10 puntos, sencillamente 10, que sean lo mejor de mi especialidad y otros 10 que sean un resumen de lo peor de mi especialidad. Como todas las especialidades, lógicamente, es bueno que al tomar la decisión, cuando estéis allí en la mesa del ministerio, o si lo estáis haciendo por la vía telemática, bueno, pues tenéis que tener toda la información clara. Y aunque en muchos foros hay mucha información, tenéis también residentes mayores que todo el rato están dispuestos a resolveros todas vuestras dudas. En el caso mío, como frecuentemente recibo muchas preguntas y además siempre tengo que ofreceros unas respuestas actualizadas a la situación, he decidido que iba a hacer este vídeo y bueno, pues vamos a comentar también un pequeño disclaimer. Hay apreciaciones aquí que son de carácter más personal, que me han ocurrido a mí, y otras cosas que me las han ido comunicando otros colegas de la especialidad. ¿Quiere decir que sea la norma general? No, por supuesto que no. Yo te cuento la feria cómo me ha ido a mí y a gente de mi círculo. Pero yo no conozco al 100% de los médicos del trabajo en mi país y tampoco conozco un número infinito de estos médicos en mi entorno. Entonces, la versión que yo estoy ofreciendo de lo que yo viví, te la voy a dar de una manera más personal como opinión y por favor, algunas cosas, por supuesto, quiero que las concibas como algo a nivel totalmente coyuntural, por la circunstancia que yo pude vivir en aquel momento o que pudieras vivir tú porque las cosas hayan cambiado ahora en el presente. Como en todas las cosas que me gusta hacer, prefiero empezar por las partes negativas, de tal manera que concluyamos con los aspectos que a mi juicio son más positivos. Y la primera cosa negativa de la que tenemos que hablar, vamos a formularla en forma de una pregunta. Quiero preguntarte cuántos médicos de familia conoces, cuántos cirujanos generales conoces, cuántos cardiólogos conoces. Estoy convencido de que vas a conocer muchos de otras especialidades, pero de lo mío a lo mejor no conoces a nadie, o quizás a una sola persona que ejerce la medicina del trabajo. En parte esto se debe a que muchas de esas personas adquirían ese puesto, como se hacía antes de la homologación por la vía del MIR, pues la medicina de empresa, que era como se llamaba antes, pues accedías cuando ya eras médico de otra cosa o cuando tenías una especialidad más generalista. No es como ahora. ¿Y qué ha pasado? Pues que muchas personas de esa generación se han ido jubilando y el relevo generacional por la vía del MIR es relativamente nuevo, con lo cual tenemos una situación de muy pocos, muy pocos. Todas las asociaciones, las más importantes que hay en España, de medicina del trabajo, llevan muchos años diciendo que hace falta un relevo, hace falta que se saque plazas, porque hay un déficit enorme. Lo digo en muchos vídeos, es muy importante que tengas presente esto. No vas a encontrar muchos, porque en proporción de plazas, nosotros este año tenemos 133, pero medicina de familia tiene alrededor de 3000. Entonces, lógicamente, las proporciones no juegan a nuestro favor. Progresivamente se van a crear muchas unidades docentes, se han ido creando desde que yo lo hice, desde el pasado. A esta parte casi tenemos como el doble de plazas, pero aún queda mucho camino por recorrer. Y es muy importante
ya de cara a los que somos adjuntos. No hay que perder de vista que una gran parte de todo esto hay que hacer autocrítica. Probablemente es que no se ha sabido comunicar bien para qué sirve la especialidad, no la tenemos presente tampoco en las carreras universitarias de medicina. Hay sitios donde la tienen como optativa. Sin embargo, sigue siendo la gran desconocida, junto con otras que quizás son más novedosas, como El último grito de este año, medicina de urgencias. Pues claro, todo el mundo sabe lo que son las urgencias de un hospital, pero no todo el mundo sabe a qué se dedica un médico del trabajo. Vuelvo a decir lo mismo. Nosotros, como dice un colega mío, no tenemos una serie en Netflix. Nadie sabe exactamente qué hacemos. Tú preguntas en la calle y bueno, tal, ¿no? Los del reconocimiento médico. Bueno, pues eso está bien, mira. Eso es una parte que hacemos. Pero hay más. Y yo en este vídeo te quiero contar también algunas cosas más que hacemos que te pueden gustar, que te pueden no gustar, pero yo quiero que las conozcas. El punto negativo número 2 del que te quiero hablar es para que lo tengas presente, pero quizás no ahora, quizás dentro de unos años. Cuando tú sales ahí fuera, al mundo laboral, tú que has sido residente en un hospital, probablemente que es donde la mayor parte de nuestras plazas se desempeñan, hay un par de excepciones en unas empresas grandes, pero esto no es lo habitual. La mayor parte de las unidades docentes están ubicadas en hospitales. Cuando tú has sido formado como médico de un hospital, aprendes a navegar en esas aguas, pero luego, cuando llegas al mundo laboral, ¿quién te contrata? Bueno, pues te contratan empresas donde a lo mejor tú eres la única cosa médica que hay allí, la única figura médica que hay allí. En ocasiones, la única figura sanitaria que hay allí. ¿Qué significado puede tener esto? Tú lo puedes hacer como una lectura positiva, es decir, pues encumbro mi trabajo, veo que tiene un valor añadido, veo que esto es adecuado para que mi desempeño sea respetado, ¿vale? O sea, es una figura que a priori pues impone esa cierta autoridad, pues es el médico de la empresa, el servicio de prevención, ¿vale? Pero, quieras que no, hay otras personas que cuando han experimentado ser la única figura médica en una empresa, esta experiencia les ha llenado de cierta incomprensión y de cierta soledad profesional. Esto no tiene por qué ser algo lapidariamente malo. No, no tiene por qué. Pero tienes que saberlo porque nuestro horizonte profesional está abierto a un montón de sitios y donde esperan de ti que hagas una serie de cosas. Y con esto voy a conectar directamente con el tercer punto. La empresa que nos contrata, en algunas ocasiones, no sabe nada sobre qué es lo que un médico hace. No sabe nada sobre cuáles son las obligaciones de un médico. La gente que nos contrata espera de nosotros unas cosas que a veces no son del todo correctas según tus valores. ¿Me explico? No sé vosotros, pero yo detective no soy. Yo no pongo multas. Yo no hago castigos, no hago sanciones. No impongo ningún tipo de ese tipo de cosas. Y, lógicamente, me gusta transmitir en una empresa que si están esperando eso de un médico, probablemente no es una esperanza acertada. ¿Por qué? Pues porque la función de un médico del trabajo no es esa. No somos árbitros, no somos detectives, no somos sancionadores, no somos policías, no somos jueces, no estamos para ese tipo de cosas. Es cierto que en algunas modalidades de contratación hay unas ciertas responsabilidades que a muchos directivos les pueden confundir. Pues porque nosotros tenemos que firmar muchísimos documentos, tenemos que evaluar aptitudes, tenemos que, a fin de cuentas, somos firmadores de muchísimos procedimientos. Pronto lo veréis. Pero hay funciones que claramente no es lo que se espera de un médico, pero ni de mi especialidad ni de ninguna. Entonces, yo lo digo sin ánimo de, por supuesto, que no me gustaría que esto desmotivase a las personas porque desgraciadamente es que
En mi especialidad es donde más he visto este tipo de ideas erróneas sobre lo que la especialidad supone. Pero también hay que hacer autocrítica y reconocer que igual en parte la culpa es de vosotros, porque quizás no hemos sabido transmitir cuáles son los deberes y cuáles son los derechos o las potestades o las tareas que tiene que hacer el médico del trabajo. Así que tenlo presente para cuando llegue ese futuro en el que te tienes que enfrentar a un contrato en alguna empresa donde no conocen quizás cuál es la vertiente profesional de la medicina del trabajo y todo lo que esta especialidad hace y sobre todo lo que no hace, ¿vale? Muy claro, porque es muy difícil definir lo que hace la medicina del trabajo, pero te aseguro que hay cosas que no son medicina del trabajo y en algunos sitios esperan equivocadamente que nosotros las resolvamos. Vamos ahora con un cuarto punto negativo que a mí particularmente no me ha pasado, ¿vale? Yo tengo una opinión personal un poco diferente a este respecto, pero yo quiero que tú lo conozcas, ¿vale? En muchas ocasiones, cuando vamos a nuestro primer empleo, suele ser un servicio de prevención ajeno, del cual os he hablado en muchos vídeos anteriores, ¿vale? Y en este tipo de servicios es muy habitual que haya una manera de trabajar que consiste en la llamada unidad móvil, ¿vale? La unidad móvil es una furgoneta, una especie de vehículo grande, como una autocaravana básicamente, en donde se lleva todo el instrumental necesario para hacer reconocimientos médicos en muchos sitios, ¿vale? Hay servicios de prevención donde se cubre un área geográfica enorme y una población enorme. Y tú me preguntarás, pero Paula, ¿por qué tendría yo que hacer esto? Bueno, pues es que, a ver, es que esto existe. Es que existe la posibilidad de que estando en un servicio de prevención ajeno por necesidades del servicio, te manden a ir a sitios citados muy temprano en la mañana, que están muy lejos, y que además encima tienes que ir con un enfermero que conduce, como ya me ocurrió a mí en algunas ocasiones. No es que te pongan un conductor, no, es que a lo mejor el conductor es tu propio enfermero. Historias. ¿Por qué quiero contarte esto en este vídeo? Pues porque hay gente que adora la unidad móvil porque es una manera dinámica de trabajar, pero es un entorno que un día ya podré hacer un vídeo, poneros algunas fotos de cómo fue mi primera ocasión en una unidad móvil, pero no es una manera de trabajar al uso y no es un despacho y no cumple criterios de ningún real decreto relacionado con puesto de oficina ni nada de eso. ¿Vale? O sea, imaginaros una persona de 1,61 m que mido yo, pues que apenas me caben los brazos de lado a lado, que hay cajones que se abren, cajones que se cierran, hay que hacer un electro a un tío de 2 metros, lo tienes que poner en una camilla donde apenas puede caber el cuerpo. Tú ya me entiendes, ¿vale? Es como cuando vas de camping, pero extrapolado al día a día profesional. Y tú realmente puedes ir con la mentalidad de que esto, bueno, es que, ¿qué empresa en su sano juicio permitiría esto? Pues muchas. Tienes que saber que hay muchas empresas que tienen contratada esta modalidad de vigilancia de la salud. Y a horas, por supuesto, intempestivas y que encima luego no te bajan los trabajadores porque están ocupados, porque los turnos, porque yo qué sé. Esto es una gran rueda de molino que a mucha gente le da muchísimo miedo y he visto rechazar ofertas de trabajo en determinados servicios de prevención precisamente por miedo a trabajar aquí. Yo creo que mi historia es no del todo mala porque yo he estado muy poco tiempo dedicándome a eso, pero a lo mejor tendría que haber estado más tiempo en la unidad móvil para decidir si me gustaba o no me gustaba, ¿vale? Pero yo quiero que tú conozcas esto, porque a lo mejor no te lo habían contado, ¿vale? Y esto es una de las posibilidades que te esperan si tú estás en un servicio de prevención ajeno. El punto siguiente del que te quiero hablar, que ya sería el número 5, es sobre pues la actividad más destacada y por la que más se nos conoce, que es la vigilancia de la salud. Traducido al castellano, vamos a decir los reconocimientos médicos, los exámenes de salud.
Pero claro, un examen de salud es un acto médico que es repetitivo, estereotipado, adaptado al trabajador que tú estás examinando en ese momento. Está guiado por protocolos. Es decir, equivocarte no te vas a equivocar porque hay muchos protocolos para cada situación. Pero ¿a qué quiero llegar? Pues a que es una repetición constante de lo mismo. Lo mismo, cada día es una gran agenda, sobre todo en este caso sí te lo puedo decir, yo me dedico casi en exclusiva a vigilancia de la salud y es repetir y repetir y repetir. No en vano, ahí fuera se nos conoce como la ITV de las personas. Y tú dirás, claro, pero es que la ITV pues para coches, tal. Y en algunas ocasiones la percepción que se puede llegar a tener es de monotonía y repetitividad. Criterios los cuales son de elevada carga mental desde el punto de vista preventivo, que no se nos olvide. A mí me gusta trabajar así, sin sobresaltos, en general, sin emociones fuertes, porque, bueno, pues es una manera de trabajar con la que yo me identifico, pero esta manera de trabajar, por supuesto, no es para todo el mundo. Y yo quiero que la conozcas. Quiero que sepas que en condiciones normales, en el día a día, sobre todo también cuando llegues y seas residente, te espera una rutina. Y la rutina, pues para muchos es un tesoro, pero para otros es muy aburrida y merece la pena de vez en cuando intercalarlo con otras actividades. Pero no te preocupes porque en la lista de las cosas buenas hablaremos sobre esto. Vamos a hablar ahora sobre el gran elefante en la habitación. Y elefante, y nunca mejor dicho, porque mi especialidad, al igual que algunas otras, de las que frecuentemente he hablado en otros vídeos, está azotada por una carga elefántica de trámites administrativos, burocracia, papeleo. Es como una convivencia muy estrecha con este tipo de situaciones en las que hay que firmar, hay que firmar, hay que firmar, todo va con papeles, de todo hay que dar fe. Es una especialidad en la que todo está protocolizado, estandarizado y todo va absolutamente por escrito, en algunas ocasiones más que en otras, con mucha rigidez y mucha repetitividad, como habíamos comentado en el punto anterior. Vas a tener que familiarizarte con numerosas normativas. Vas a ser probablemente el más legalista de todos tus colegas médicos, el que sabe mayor número de reales decretos y todo eso. A mí me parece que eso está bien. Todos los médicos tendrían que saber algunos de esos reales decretos y es muy interesante. Lo que pasa es que está muy lejos de lo que es la medicina convencional y hay muchas personas en mi profesión a las que este es el aspecto que menos les gusta. Y yo quería que tú lo supieras. Voy a enlazar este punto siguiente que vamos a tratar con otro de los que anteriormente decía. ¿Os acordáis que antes habíamos comentado que las empresas muchas veces esperan de ti cosas que muy médicas no son, ¿vale? Una de las que más polémica genera entre nosotros o que más nos puede llegar a disgustar o frustrar es cuando nosotros tenemos un criterio médico bastante fundamentado, con evidencias que claramente sabemos que una persona necesita X cosa, X modificación, X medida preventiva, X medida organizativa. Muchas veces vamos a estar atados de pies y manos porque lo que es bueno para un trabajador podría no ser bueno para el conjunto de la empresa. Podría. Y muchas veces, queridos amigos, entramos en colisión con lo que serían las medidas de toda la comunidad de trabajadores porque ciertas restricciones que nosotros apliquemos a alguien se van a ver frustradas o no se van a ver ejecutadas de una manera satisfactoria, no como desde luego nos gustaría o como creemos que médicamente sería adecuado. Y nosotros, en un intento de proteger la salud de un trabajador, frecuentemente nuestro criterio es discutido. Puede ocurrir en cualquier tipo de entorno, pero es que incluso en el propio hospital se puede dudar muchas veces de que lo que nosotros hemos dicho, como a veces no es del todo una opinión bien recibida, muchas veces se nos discute y hay que aprender a lidiar con este tipo de situaciones.
por si no lo habías visto o no lo conocías, yo quiero ser honesta al respecto y quería decir este punto porque me parece bastante reseñable. Es muy importante en esta especialidad defender el criterio que tú tengas y recordar que en muchas ocasiones vamos a tener que hacer de abogados del diablo y muchas cosas que vamos a observar en la dinámica de la empresa vamos a ver que claramente pues no van en favor de la salud de una persona o de un grupo de personas, pero hay que aprender a diferenciar que la empresa es una cosa, los trabajadores son otra y a veces la salud está ahí un poco en todo el medio, pero no sabemos muy bien dónde ubicarla y tanto uno, la empresa, como yo como médico, pues tenemos que ceder. Yo creo que esto es un tema que frustra mucho, ¿vale? Esto, quien lo ha vivido lo sabe, es muy frustrante cuando tienes que justificar hasta el último pelo de la cabeza de todo lo que tú tengas que hacer. Vale, pero yo quería que tú lo supieras. Se puede llegar a tener muy buena convivencia empresarial de todas maneras entre nosotros, entre los trabajadores, con los representantes de los trabajadores y con los representantes de los empresarios, por supuesto que se puede, pero es un reto muy difícil porque cada vez en el panorama laboral se dan situaciones y con esto conectamos con el siguiente punto, que ya me parece que va siendo el número 8, que es pues los retos emergentes de salud laboral y la posible falta de recursos que nos vamos a encontrar. Vamos a hablar sobre esto porque merece la pena detenerse un poco. Cuando tú observas la población laboral, al menos en mi país hay una cantidad de paro juvenil sobrecogedora, ¿vale? Siempre se nos ha dicho, y es cierto, trabajo hay. Problema es que está distribuido de una manera desigual entre generaciones y desigual entre sectores. De tal manera, pues que encontraremos que hay sectores en los que claramente se necesita muchísima fuerza laboral y no encuentras a la gente que tú necesitas para cubrirlos. Porque los perfiles han cambiado, los gustos de la población han cambiado, las destrezas y el estilo de vida han cambiado. ¿Y qué ocurre? Que en muchos sitios se siguen comportando pues como en 1960 o 1970 y bueno, pues no, es que en esta empresa hacemos esto y nuestros trabajadores, pero nuestros trabajadores, pero si la media de edad que yo estoy viendo es de más de 50 años. Ah, no, bueno, es que llevan aquí toda la vida, claro. Ah, eso sí, sí, es una señal de calidad, por supuesto que lo es. He encontrado lugares donde efectivamente, pues, la renovación generacional, como el caso que os he dicho, pues, no está siendo efectiva, ¿vale? Las administraciones también tienen un problema muy parecido. Yo lo digo por si observáis, por ejemplo, en los hospitales menos, porque el relevo generacional es más fácil que se dé debido a la llegada de los especialistas, que suelen ser personas bastante jóvenes, llegada de enfermería, llegada del resto de los puestos, que en general todos suelen ser personas muy jóvenes cuando empiezan. Pero tenemos ese reto. Tenemos el reto del envejecimiento poblacional, como hemos dicho, tenemos el reto de todo lo que le ocurra a la sociedad. Es decir, yo tengo que adaptar personas con discapacidades muy complejas y tengo que hacer lo que sea para que su trabajo no les suponga un riesgo. No es fácil. No es fácil porque no te lo ponen fácil. Yo tengo que intermediar muchas veces entre las quejas, las demandas, situaciones de acoso, ¿vale? Pero esto es parte del panorama y del ecosistema empresarial. Pero hay que saber llevar este vestido con elegancia. Quiero decir, puede que no te guste meterte en líos, puede que a priori te intimide un poco. Yo creo que con un poquito de práctica te acostumbras un poco a todo, ¿vale? Pero yo quería que conocieras este aspecto para que puedas tomar la mejor decisión posible. Voy a unir el punto 9 y el punto 10, que son ya los últimos, ¿vale? El punto 9 al que quiero hacer referencia es que cuando tú salgas, ya habiendo superado tu residencia, encontrarás que las empresas que te contratan son muy opacas,
a la hora de expresar el salario, ni mucho menos somos los únicos, pero en nuestro mundo, donde hay todavía una fuerte tendencia al intrusismo, sobre todo por falta de especialistas, es que en realidad no es porque quieran hacer intrusismo, es que no tenemos suficientes especialistas para garantizar la cobertura de esas plazas. Quienes nos contratan muchas veces no están familiarizados con las expectativas salariales de los médicos, ¿vale? Pues al final encuentran que lo más parecido que nos pueden pagar puede ser con un técnico, ¿vale? Entonces, las bandas salariales, veréis y observaréis, es un tema que recurrentemente me lo habéis preguntado, que cuánto se gana, que no sé qué. No te puedo decir nombres de empresas, porque eso no me estaría permitido, pero hay bandas salariales que, bueno, pues son cerca de 7.000, 8.000 euros más por debajo de lo que ganaría tu director no tu director, tu tutor de hospital o un facultativo especialista en hospitalaria o en la administración. Es que he llegado a ver casos realmente de una diferencia porcentual muy grande, muy grande. Y yo no quiero que este tema te asuste y te haga descartar la especialidad, porque yo sinceramente pienso que no todo en la vida es el dinero que uno gana. De hecho, en muchas ocasiones se rechazan puestos que son de mucho salario, pero porque las tareas no están bien delimitadas o requieren una experiencia que a lo mejor cuando eres junior tú no tienes. Cuando eres un adjunto joven, es muy probable que no te ofrezcan ese salario que todos conocemos, del típico médico que lleva toda la vida en su empresa. Pues lógicamente esa persona va a ganar mucho, pero hay que echarle mucha paciencia, ¿vale? No quiero que te asustes cuando llegues a R4 y hagas entrevistas de trabajo y te hablen de sueldos, ¿vale? Para eso ya te lo he contado yo, que para eso me dedico a asesorar y ayudar a la gente que está empezando. No pasa nada. Hablaremos de números si quieres, pero ya privado, como quieras, pero la mayor parte de los sueldos, si son del sistema público, veréis que están tabulados, y las bandas salariales os las pongo en alguna captura en la descripción del vídeo para que vosotros podáis tomar las decisiones eventualmente cuando lleguéis a ese punto. Porque recordad que hasta dentro de 4 años ese tema vamos a dejarlo aparcado, ¿vale? Y ya llegamos al punto número 10, ¿vale? Quiero hablarte de esto y te redirecciono a uno de mis anteriores vídeos en el que hablábamos de las enormes dificultades que tenemos para gestionar nuestra pública y nuestra privada. Es que mucha gente de lo mío no sabe cómo hacer privada o no puede hacer privada directamente, ¿vale? Hay unas excepciones. Si tu destino es opositar para trabajar en el sector público, vas a tener que estar muy familiarizado o familiarizada con las incompatibilidades, ¿vale? Bueno, pues te las lees y al igual que me ocurre a mí, pues yo puedo seguir pintando mis cuadros, yo puedo seguir haciendo vídeos, haciendo divulgación, haciendo investigación científica, si es el caso, haciendo docencia, si fuera el caso. Estos son los casos más típicos, pero entiendo que es una situación muy difícil, es una especialidad que al final absorbe mucho tiempo, tiene mucha carga asistencial. Y yo quería hacerte un resumen un poco, espero no haberme dejado ningún tema en el tintero. Y creo que en estos 10 puntos hemos hecho como un sumario bastante exhaustivo de las 10 pegas más frecuentes que yo he observado hablando con la gente y viviéndolas en carne propia. Recuerda que, por supuesto, lo que te decía antes, a cada uno le va la feria de una manera. Pero como yo sé que en los foros se dicen cosas muy variopintas, a lo mejor estás dudando y de verdad si tienes una duda, puedes contactar conmigo, me la puedes preguntar, yo intento responder a la mayor brevedad posible porque a mí me gusta de verdad ayudar a las personas y me gusta decir las cosas con honestidad. Pasaremos ahora, como habíamos prometido, a los 10 puntos que yo considero los más positivos de la especialidad, porque también es verdad que hemos hablado mucho sobre las sombras, pero ya es el turno de hablar de las luces. Bueno, y el primer punto que quiero, de hecho, es un contrapunto de una cosa que habíamos dicho anteriormente, y es que probablemente estéis ante la especialidad más variada o más generalista que os podáis echar a la cabeza
No es tan generalista como medicina de familia porque recordad que a nosotros nos falta el entorno de la geriatría, nos falta el entorno de la pediatría, pero salvando esos detalles os prometo que veo absolutamente de todo tipo de patologías, todo lo que sea compatible con la gente que está en situación laboral activa, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, casos que no estén trabajando porque están muy malitos, pues yo no los veo. Yo esas cosas no pueden venir a mi consulta porque para venir a una consulta a hacerse un reconocimiento médico hay que estar de alta laboral. Yo, por ejemplo, no podría ver a una persona que estuviera hospitalizada y verla antes, ¿no? De un reconocimiento médico. Yo tengo que ver a la gente en tanto en cuanto está para trabajar, con lo cual no tengo grandes síndromes geriátricos y en España los menores de 16 años solo hay 2 excepciones que si os las sabéis me las podéis poner en los comentarios en las que se puede trabajar siendo menor de edad en mi país, ¿vale? Pero a priori yo no tengo ni idea de geriatría. Lo poco que conocí fue por el hospital cuando hacía guardias de residente. Y bueno, pues lo de pediatría, síndromes pediátricos, porque afortunadamente las personas que han tenido enfermedades durante su infancia es ahora cuando están acercándose más al mundo laboral. Y bueno, pues nunca dejas de estar al día en nada. Yo veo gente con todo tipo de condiciones, todo tipo de situaciones. He llegado a ver baremos muy altos de discapacidad, que de eso hablaremos en vídeos posteriores. Realmente nunca dejas de estar al día y nunca dejas de sorprenderte dentro de lo que habíamos dicho de la monotonía de los reconocimientos. Y el segundo punto positivo que podríamos decir va muy relacionado con esto. Al igual que es una especialidad muy generalista, es una especialidad muy polivalente y muy ubicua. Quiero decir con esto que no dependes de un hospital ni dependes de un centro sanitario para poder ejercer tu profesión y tienes miles de sitios donde tú puedes ir y desempeñar tus funciones. Allá donde esté una empresa, allá donde esté la industria, pueden contar contigo. Y esto, para muchas cosas, puede ser un elemento de mayor variedad. Y donde está la variedad, para muchas personas está el gusto. Y es que otra cosa muy interesante relacionada con lo que decía anteriormente es que la gente puede ir a verte sin necesidad de tener ninguna enfermedad, porque de hecho el espíritu preventivo es precisamente eso, que la gente que está sana y no ha desarrollado ningún tipo de enfermedad o ningún tipo de síntoma pueda visitarte y pueda preguntarte las cosas. No hay nada más satisfactorio que el reconocimiento médico de una persona a la que no se le encuentra ninguna alteración, porque eso quiere decir pues que algo se habrá hecho bien. Como todo, cuando ocurren problemas, está muy bien ser los primeros en detectarlo. Y es que esto es muy importante también. Lo voy a relacionar directamente con el siguiente punto positivo. Es que tú puedes ser la primera persona y el primer médico que observe algo que nadie más ha visto. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado un electrocardiograma patológico, tensiones arteriales por las nubes, arritmias ventriculares malignas que hay que derivar a urgencias de inmediato y que justo han dado la cara en ese momento? Analíticas de sangre con leucocitos en 20.000. Anemias de 7. ¡Wow! Y es que todos estos problemas, incluso pues también los nódulos tiroideos, esos que se ha dado cuenta la persona pues por ponerse un collar o abrocharse el cuello de la camisa, estas típicas cosas, un lunar, un síndrome del túnel carpiano que es que no me deja vivir y te lo tengo que contar. Ni que decir tiene las declaraciones de enfermedad profesional, que bueno, pues frecuentemente os vais a encontrar sospechas de enfermedad profesional y vais a tener que participar activamente en el proceso de la notificación, etcétera, etcétera. ¿Qué quería yo decir con todo esto? Es que tú vas a poder detectar cosas y tienes la oportunidad, porque bola de cristal no tenemos, yo no puedo adivinar el 100% de las cosas, pero cuando esto ocurre, y cuando tú has sido el primer médico en ver algo en alguien que no se sentía enfermo, esto realmente te recupera el sentido de la vida.
para el médico del trabajo, porque sinceramente es lo más gratificante que se puede llegar a sentir junto con lo de la confianza de las personas. Y esto sí, de verdad os digo que puede cambiar la vida de una persona. La persona recordará toda su vida lo que hiciste, porque vas a salvar vidas. Es tu manera humilde de salvar una vida, pero una vida al fin y al cabo. Ojalá que te pase pocas veces, que sean pocas las cosas graves que tú detectes, pero si pasan, ojalá que estén en tus manos y que tú seas el primero en verlas. Conectamos también con el siguiente punto del que os quiero hablar, porque va muy relacionado también con estar al día y estar al corriente de todo en general en toda la medicina. Y es que de lo nuestro no hay nada, pero todo es nuestro. Podemos beber de muchísimas fuentes de información, podemos estar al corriente en investigación, hay revistas nuestras, hay congresos nuestros, sí, hay cada vez más estudios científicos y hay una fuerte comunidad que desea ir a más. Yo misma participo con frecuencia en estudios de otros médicos. Algunos los tengo que gestionar yo, no es un camino fácil, ya os lo puedo adelantar, pero es que en general no es un camino fácil el de la investigación para ninguna especialidad médica por diferentes motivos que no son objeto de este vídeo, pero lo que quiero decir con esto: hay una oportunidad para la ciencia, para la investigación y para la enseñanza. Vais a tener que ser formadores. Y yo lo considero un punto positivo. Hay gente que no le gusta nada dar cursos, ni clases, ni charlas, ni nada. Pero a mí me gusta particularmente porque me obliga a estar al día y a que los trabajadores sepan que estamos ahí. A mí me gusta que cuenten conmigo para preguntarme cosas desde los primeros auxilios a temas relacionados con extinción de incendios, daños a la salud provocados por lo que sea. Y dar cursos para mí es una de las cosas más bonitas que existen. Por supuesto, esto requiere un esfuerzo enorme y hay personas a las que no les gusta, pero yo creo que si tú eres un médico al que le gusta estar al día de todo tipo de cosas y te gusta toda la medicina, esto tiene oportunidades para ti. Y es que, como punto final, también me parecía muy importante dejar claro que toda nuestra rutina, todo eso que yo había dicho en el anterior punto, bueno, es que la monotonía, bueno, es que la repetitividad. Yo, sinceramente, soy de la opinión de que en todas las consultas médicas, y si me apuras también en cualquier tipo de acto quirúrgico, ahí fuera, los demás especialistas, todos, también tienen sus propios protocolos y sus propias rutinas y cosas que en el día a día pues no les estimulan, les parecen aburridas. Yo creo que las tenemos todos. En el caso nuestro es llamativo y es especialmente notorio por todo lo que os he contado antes del reconocimiento médico, pues bueno, es una cosa que genera amores y genera desamores a partes iguales, pero tener tiempo para pensar, no tener situaciones de riesgo vital, no tener guardias. Vamos a decir que, salvo muy contadas excepciones, en mi sector no se realizan guardias. Veremos más adelante en otro vídeo que os voy a sacar quién de nosotros sí tiene guardias, ¿vale? Porque no sé si lo hemos mencionado en anteriores vídeos, pero hay algunas vertientes de nuestro trabajo que sí se pueden desempeñar haciendo jornada complementaria y diferentes turnos de trabajo que no son la clásica jornada ordinaria. Y bueno, pues en general esto te proporciona una cierta tranquilidad y calma que muchos especialistas de otras cosas anhelan y ya les gustaría. Recuerda lo que dije en el anterior vídeo. Hay mucha gente que se ha sacado esta especialidad como su segunda especialidad. ¿Quiere decir que la primera no les gustaba? No, evidentemente no. Nadie hace su primera especialidad así tal cual porque no le haya apasionado, ¿vale? Si tú vienes de otra especialidad que sea muy concreta, es porque te apasionaba en su primer momento. Pero esta ha ayudado a muchas personas a tener un estilo de vida diferente, un estilo de vida tal vez más tranquilo, porque en general se puede describir con la palabra de la tranquilidad. Y que como todo, pues tienes que pensarlo en estos días que quedan para elegir la plaza del MIR, piénsatelo,
Estudia tus opciones, decide geográficamente qué es lo que te conviene. Ya hemos hablado en vídeos anteriores sobre la importancia que tiene el entorno donde tú lo vayas a hacer, porque puede marcar la diferencia absolutamente. No es ya la especialidad, sino el dónde. Lo hablamos en otros vídeos pasados. Y sobre todo, pues, si esta es la especialidad que has elegido, te doy la enhorabuena. Por supuesto, me tienes para cualquier tipo de referencia, cualquier tipo de consulta, y si te puedo ayudar en algo, yo lo voy a intentar de todo corazón. Pero ahora es tu turno, ¿vale? Y te tocará elegir, te tocará decidir. No pasa nada. Si no lo tienes claro, yo te animo a que lo sigas reflexionando y en los días que queden te deseo mucha suerte, que encuentres lo que buscas y recuerda este camino. Si alguna vez te lo has planteado, espero que este vídeo te haya servido para tomar tu mejor decisión. Y ya sin más, me despido. Recuerda darle like, suscribirte si no lo estabas y comentar algo para que yo pueda hacer este contenido periódicamente y estar al corriente de todas las novedades que te puedan interesar. Me despido de vosotros, que vaya todo súper bien. Chao.